Al salir de la ciudad de Monterrey, se encuentra un arroyo no muy profundo que permanece seco la mayor parte del tiempo. Solo en verano, en la época de lluvias, corren por su cauce aguas que arrastran cuanto encuentran a su paso. Cuentan que hace muchos años sus aguas corrían durante todo el año y que solo de vez en cuando, en los meses de julio y agosto, se volvían aguas turbias y amenazadoras. Una de esas tardes, una familia de pobres campesinos que atravesaba el arroyo en una vieja carreta fue sorprendida por las impetuosas aguas del arroyo que en furiosa y repentina crecida bajaban arrastrándolos hasta hacerlos desaparecer. De esta familia solo se salvó la madre, que después de muchos esfuerzos pudo alcanzar la orilla. Al verse sola, privada de sus seres queridos, corrió a la orilla del arroyo, llamándolos a gritos sin obtener respuesta. Enloquecida de dolor, llamaba al esposo amado y a sus hijos, que en un instante habían sido arrebatados sin misericordia. De pronto, se detuvo a la orilla del barranco y se lanzó a las revueltas aguas, al mismo tiempo que de sus labios salía una horrible imprecación. Aseguran que desde entonces, por la maldición de una esposa y una madre adolorida por la pérdida de su familia, es un arroyo seco. Hay una de residencias, según esto, de una niña que se ahogó en la alberca de residencias y aparece en Residencias 4, en los pasillos de residencias de mujeres. Era la esposa de mi abuelo que se le apareció a mi abuelita en la casa cuando estaba sentada en la sala y que le preguntó qué hacía ahí. Una enfermera se suicidó por cuestiones laborales. Dicen que se aparece en el último piso del hospital universitario. Pues entonces pasé ahí con ella y me dice que me arrodille, me arrodillo, me pone su mano en la cabeza y al ratito empieza a hablar de otra manera, bien diferente a su voz natural. En su casa supuestamente vive una niña que le movió la toalla de un rincón hasta el otro, abrió las llaves del lavabo y el lavabo estaba abierto pero se tapó del centro y se empezó a derramar el agua. En la oficina 306, cuando yo me quedaba tarde, se escuchaban ruidos extraños. No sabría decir si era alguien que, pues alguien que se quedó ahí, que quiere llamar la atención, o sea, el ánima de una persona, ¿verdad? Una leyenda es una narración de un hecho pasado. En algunas ocasiones puede ser una combinación de hechos reales con hechos ficticios. Y ahí es donde se revuelve esa, ¿cómo decirle? Ese sabor, esa magia que tienen las leyendas antiguas. En estos tiempos lo que yo pienso es que es un producto verbal que se ha ido puliendo a lo largo de generaciones y que llega a una forma tal que la gente lo repite sin necesidad de referencias, sin necesidad de fundamentos o bases. Lo comparo mucho con las piedras de río, que conforme el río las va llevando, se van haciendo cada vez más redondas. Incluso llegan a formas esféricas. Y las leyendas son eso. Llegan a cierta forma después de mucho tiempo y esa forma se suele mantener mucho tiempo más. Una leyenda, pues lo que cuenta la gente, algo que supuestamente existió, ¿verdad? Y que se fue comunicando de generación en generación o de boca en boca, ¿verdad? Y eso es lo que subsiste de alguien que existió. Lo que sé son como tipo cuentos que se van de secreto a voces y gente que va transmitiendo una historia acerca de un suceso. Son virus mentales que se van contagiando de una generación a otra. Y de cada generación, como cualquier virus, toman parte del ADN de la gente. El núcleo de la leyenda es algo duro,
por la cantidad de pulidas que el tiempo le ha dado. Porque a fin de cuentas la leyenda es el relato de un suceso pasado, un suceso ocurrido hace tiempo, con ese sabor de la añoranza, con ese sabor de que te da el recordar eso. Eso es la leyenda. Las personas extraordinarias no son fáciles de encontrar, pero una vez que se conocen, no se olvidan, ni aunque pasen muchos años. La vida de estas personas pasa a ser ejemplo y forma parte de la cultura regiomontana. La cueva de Agapito Treviño. Bueno, cuenta la gente que Agapito Treviño fue un bandido, ¿verdad?, que le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres. Se comenta que él era un tipo Robin Hood. Pero él escondía todo en una cueva. Se rumora que él escondió un tesoro bastante grande de oro y plata y etcétera, bastante dinero, en el Cerro de la Silla y que nunca fue encontrado. Y todo su tesoro lo escondía en una cueva. Esa cueva está en un cerro, hasta ahorita no han sabido dónde está todas esas monedas, todo ese oro que robó para la gente necesitada. De hecho fue muy querido, ¿verdad? Es lo que cuenta la gente. Y lo fusilaron aquí en la Placita Hidalgo, un domingo a las 12 de mediodía, entonces era la Plaza de Armas. Unos dicen que el teleférico fue construido en realidad para buscar ese tesoro. Pues según la leyenda, pues, si tenías que llevártelo todo de una sola vez, si tú ibas y entrabas a la cueva y sacabas parte, había una voz que te decía todo o nada. Y pues si no le hacías caso, pues que ahí quedabas. Una leyenda creo que parte como un instrumento de supervivencia, se va sofisticando hasta convertirse en un producto meramente narrativo, sin necesidad de una utilidad práctica, y como producto narrativo se va puliendo, como decía ahorita, hasta llegar a constituir un núcleo liso y muy validado por muchas generaciones que sigue adelante, ¿no? Generalmente de un hecho real, a veces de un rumor, y con el run de la gente, entre rumores, entre las pláticas de las personas, se va a veces distorsionando, se va modificando ese cuento, esa historia, y posteriormente surge esa leyenda tal como es. Fue el 5 de abril de 1933, la fecha que quedó marcada en la historia de la ciudad. Se dice que fue exactamente el día en que Monterrey perdió su inocencia. La casa ubicada en la calle José Silvestre Arramberri, número 1026, fue testigo de una muestra de locura causada por la ambición humana. La casa de Arramberri. Se comentó mucho en aquellos años, de hace muchos años. Y se cometió el asesinato de una familia de apellido Lozano. Su esposa y su hija Florina, creo que de 16 años. El señor Delfino, trabajador de una de las fundiciones de la época, de las fundiciones asociadas con fundidora. Salía todas las mañanas al amanecer a su trabajo, que en la casa se quedaba la que fue su señora esposa y una sobrina. En esa mañana, 5 personas llegaron en un automóvil, se estacionaron ahí cerca y bajaron 4 personas. Gabriel y Emeterio, 2 carniceros de la localidad. Era un sobrino y entonces para robarlos los degolló como un chivito y a la niña también. Y al parecer no se llevaron más que una feriecita que tenía la señora en la cama. Posteriormente llegaron los agentes de las comisiones de gobierno a hacer las investigaciones y desde un principio comentaron que debido a que la señora tenía un perico, cuando estaban realizando las investigaciones, el perico empezó a gritar: "No me mates, Gabriel, no me mates, Gabriel". Y que luego ese perico fue clave, de acuerdo con esta misma leyenda, para descubrir a los culpables, ¿no? Don Delfino fue y habló con el gobernador de aquellos años. Le dijo que si no le hacían justicia, que él se iba a hacer justicia por su propia mano.
y también la leyenda dice que él enloqueció y que luego fue un indigente por ahí. Después que se dio este hecho, la casa pues se quedó sola con el paso de los años. Decían que se escuchaban ruidos, que se veían sombras, que se oían quejidos, alaridos. Y ahí empezó la leyenda de que se aparecían las difuntas en el lugar. Se decía que en una de las paredes había una mancha que daba la idea de uno de los rostros de las mujeres que ahí falleció. Yo creo que las leyendas de pueblo, por un lado, tienen una antigüedad mayor en la forma actual, porque se han transferido de boca en boca a través de muchos años sin haber tenido que pasar por una transición de otro tipo. Es decir, en los pueblos la transferencia se hace de manera muy limpia, sin grandes sobresaltos. Quizás los únicos sobresaltos recientes son que falta una generación, la generación, digamos, joven o adulta, que se va a Estados Unidos a trabajar y que deja aquí a la generación infantil y a la tercera edad. Pero eso también trae una ventaja, que es que como los abuelos cuidan a los nietos, las leyendas se transfieren de una manera sin contaminación. La diferencia, digámoslo así, en las versiones que podría haber de una misma leyenda, porque por el número de personas a las cuales se les va contando, porque cada persona que le cuenta esa leyenda, poquito a poquito le va poniendo un poco más de su cosecha, le va agregando cuestiones, le quita otras, y a la hora de la hora cada quien va terminando con una leyenda similar, pero no siempre es la misma. En las ciudades pasa esto último de una manera más sistemática, ¿no? Es decir, en lugar de que la leyenda se mantenga de generación en generación con un formato más o menos homogéneo e incluso se transfiera en lugares más o menos homogéneos, casas y campo generalmente, acá hay una gran cantidad de información que no tiene una intención de hacer sobrevivir historias relevantes para un pueblo y se contamina de comercio. Desde las faldas del Cerro de la Silla, esta casa siempre ha llamado la atención incluso a quienes no conocen su historia. La forma en la que fue construida es lo que distingue y atrae a curiosos interesados en saber cuál fue el motivo de una edificación tan particular. La Casa de los Tubos, ubicada en la colonia Country La Escondida, en el municipio de Guadalupe. Es una niña que va apenas a vivir a su casa y su mamá está enferma de una mano. Existía una joven que usaba silla de ruedas. Por fin consiguió un novio que la quería mucho, estaban muy enamorados. El padre, un empresario bastante importante, dijo, bueno, a mi hija ya se va a casar, le voy a regalar algo que realmente le ayude, algo que realmente le sirva. Entonces está en silla de ruedas la niña y se la lleva. Entonces la llevaron a su cuarto porque según ella quería toda la casa de tubos. Y por ella le hicieron el favor, así que ella quería. Entonces le dijeron que si le querían hacer una casa de tubos, entonces se la hicieron. Y con ese cariño le mandó construir con un arquitecto una casa que en lugar de escaleras utilizara rampas. Se dice que unos días antes de que se efectuara la boda, el padre llevó a su hija a la casa, pero la casa estaba en obra gris, todavía no estaba terminada. Y andaba tan emocionada la chica que supuestamente de manera accidental se le botó el freno de su silla de ruedas y terminó cayendo al desfiladero, al barranco, ocasionando su muerte. Y como se peleaban mucho por ella, se suicidó y se metió por una ventana del marco de una ventana. Oyó que gritaban y no supo quién era, entonces ella se bajó, se quiso bajar y se resbaló con una silla de ruedas y murió. Y el señor dijo, si esta casa iba a ser para mi hija, si no es para mi hija, no va a ser para nadie. Lo que dicen actualmente es que ahí se aparece el espíritu de la niña o el espíritu del señor o una mujer y que uno puede meterse ahí y que hay gente que se mete y que ya nunca sale.
Creer en fantasmas. Sí, sí creo en los fantasmas. Creo que son seres de que cuando no tienen la misión completada aquí en la vida, quieren seguir luchando por lo que quieren, porque a veces unos mueren en accidentes y no cumplen sus metas aquí. No, a mí no me ha pasado nada. Así de creer, no, pero sí se me hace interesante. Pues sí me ha pasado, pero no estoy segura, o sea, de que haya sido. No, sí he visto, pero soy de las personas que buscan explicaciones lógicas a todo lo que sucede. Sí, yo digo que sí, porque hay gente que puede ser más sensible a ver sobre todo lo de las energías y ese tipo de cosas. Pues sí creo en las leyendas. Mira, puede ser que sí sea cierto, ¿verdad? No lo dudaría. Pues mira, yo soy profesor de matemáticas y supuestamente es los científicos más científicos que hay, pero yo lo que digo es que si muy apenas nos conocemos nosotros, entonces lo que está fuera de nosotros que puede incluir eso, pues todo puede pasar, falso o verdadero, ¿quién sabe? Pues le voy a decir que me reservo prácticamente porque solían decir por ahí que vale más creerlo que averiguarlo. En la Casa de los Tubos, curiosamente sí hemos tenido algunas experiencias bastante interesantes. Hemos grabado sonidos extraños, logramos captar una silueta bastante curiosa, una figura que da a entender como si fuese una silueta humana. La Casa de los Tubos pertenece a mi familia. Un diseño que se les ocurrió así porque querían hacer una casa diferente a las demás. Nunca ha habido nada, no tengo ninguna prima en silla de ruedas, ni ningún familiar en silla de ruedas. No hay fantasmas, no hay niña en silla de ruedas, no aventaron a nadie. Todo fue por problemas de terreno, de construcción. Nunca se dieron cuenta que por ahí pasaba un río y la casa se inundaba. Entonces por eso la dejaron, la deshabitaron y nunca la terminaron de hacer. Pero son parte de las leyendas de aquí de Monterrey.